Hola a todos y bienvenidos a No la he visto, la voy a ver, el podcast que nos sirve como excusa para ver las películas y series que siempre habíamos querido ver y hasta ahora no habíamos podido. Yo soy Paula Salamanca y le doy la bienvenida al co-host de este podcast, hoy en diferido, Santiago Guevara. Hola Santiago, ¿cómo estás? Estoy riéndome del bostezo tototote que te pegaste antes de empezar. Es que ya es las 11:30 y estoy despierta desde Está temprano. más temprano que lo que siempre hacemos, Paula. No, es que esta semana ha sido pesada, bastante pesada, con mucho trabajo y mañana me toca levantarme muy temprano. Por eso queremos Pero contarles que no estamos hablándoles del despasado, desde el pasado. Me siento un poquito solo porque siento que estamos, o sea, literalmente estamos aquí solos. Como al final el podcast, las tres personas que siempre nos dicen, hola, buenas tardes, nos a veces llenan son más de de tres, a alegría. veces son... Sí, 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 sí. Pero quiero decir que también, bueno, es una poco una coincidencia, pero aprovechamos la ocasión para... Esto es lo más cercano a algo de cumpleaños que tengo. Para celebrar, porque nos coincidió hoy 13 de agosto con el cumpleaños. Espérame, yo hice la cuenta. Sería 126 de El Gordo Hitchcock. Que podrá ser todo lo desgraciado que Paula quiera. Pero Pero hacía buenas películas. el tipo sabe de cine. No tiene presa mala el Hitchcock. Ahora me imagino que dentro de toda la lista que vimos habrá alguna película que es mala, pero las que hemos visto hasta el momento, la mayoría son bastante interesantes, bastante buenas. Es curioso porque, pues, otra de las cosas que yo he estado haciendo, creo que lo conté la semana pasada, y es que empecé a leer la entrevista que le hizo François Truffaut, que es larguísima, y pues básicamente van película por película analizándola una a una. Y el manto del tiempo dice como, ay, sí, esto es terrible. O sea, él es bastante autocrítico. Obviamente él siempre dice como, uy, esto no me gustó, uy, esto no sé qué. Ujú. Pero pues sí, y de todas maneras, algo que nosotros hacemos en este ejercicio es escoger, si no son las únicas, por lo menos las más representativas. Y pues si son las más representativas es por algo, ¿no? Hoy podríamos decir, este episodio es también un homenaje a James Stewart, porque Sí, curiosamente estaba justo pensando en él. nos cayeron dos pelis protagonizadas por James Stewart. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de La ventana indiscreta, de Rear Window, y Vértigo. Vértigo es una película súper emblemática de Hitchcock, pero cuando la estrenó tuvo críticas mixtas y Hitchcock pensó durante mucho tiempo que esa había sido su peor película y el mayor fracaso que él había podido hacer, porque en ese momento estaba un poco en decadencia y no tenía tantos éxitos en taquilla. Y Vértigo fue como esa película que empieza a ganar fama y empieza a ganar prestigio con el paso del tiempo. Ujú. Y bueno, hoy la vamos a estar Yo, analizando aquí en el podcast. yo estuve de hecho viendo ayer en estos días que muchas veces está como en las listas top de mejores películas de la historia del cine. O sea, me sorprende incluso porque yo siempre he tenido la idea de que la película de Hitchcock es Psicosis. Psicosis. Eh, pero pues Psicosis fue como la más taquillera y como el evento cinematográfico, si se puede decir de alguna manera, porque Hitchcock era un experto en marketing. Ya cuando lleguemos a Psicosis estaremos dando los datos cocteleros de esa película. Pero esta película es, de hecho, sí, ha sido catalogada como la mejor película de la historia, ha estado en muchas listas como una gran película. Que igual la película me pareció buena y me pareció interesante. No sé si sea la mejor película de la historia, pero creo que puedo entender por qué a la gente le causó un poco de rechazo esta película, teniendo en cuenta las que ya hemos visto y el tipo de cine que estaba acostumbrado a hacer Hitchcock, porque si bien es cierto, acá todavía se siguen trabajando temas como la muerte, acá es mucho más espiritual, todo un poco más místico en algún sentido. Siento que también hay mucho más drama de parte de los personajes.
que no hay tanto en las otras películas que habíamos visto hasta este momento, según lo que yo pude percibir de la película. Entonces, hay muchas partes que no son solamente en pro del suspenso y de resolver el misterio que nos van planteando, si es que hay uno, sino que hay cosas mucho más de otro tipo de películas, mucho más de romance, de aventura, de descubrir cosas. Y eso me pareció interesante porque me imagino que en la carrera de Hitchcock fue un gran logro como adentrarse en otros terrenos para hacer la película, pero puedo comprender por qué a la gente en el momento en que se estrenó Vértigo no les pareció la gran película, ¿no? Casi que pasa siempre que estamos acostumbrados a ver cierto tipo de películas para un director y ese director se sale de lo que nos tiene acostumbrados y a la gente no le gusta. O si, bueno, eso también pasa en música, pasa en actuación, pasa como en todas las artes que siempre es difícil arriesgarse a hacer algo diferente. Y siento que esta película es un riesgo bastante grande, pero bueno, el tiempo la puso donde tendría que estar. ¿Tú qué Siento, piensas, Santi? siento que te alastaste un montón. Me botaste la mitad del análisis de Vértigo y ni siquiera hemos hablado de la primera. Sí, sí, no, concuerdo. Es diferente. Recordemos que esto de todas maneras es una selección, ¿no? Hitchcock es de los directores que tiene muchas películas. Creo que lo habíamos dicho ya en este podcast. Es hasta ahora el que tiene podríamos decir, ay, se me olvidó la palabra. El récord del director que más películas tiene. Ujú. Eh, entonces, recordemos que sí es muy diferente de las pelis que venimos viendo, pero pues recordemos que por estas 4 o 5 películas que hasta ahora hemos visto nosotros, hay otras 20 que no estamos viendo. Y de nuevo otra vez entremos en la dinámica de cómo funcionaba. Él hizo un montón de películas primero en Reino Unido y luego en Hollywood, que era literalmente 1, 2 películas por año. Eh, Eso es un montón, o sea, es es un un montón, montón de pero era la películas. dinámica normal de la época. Ujú. Como todo era, o sea, literalmente era una cosa muy de producción. De hecho, en algún momento yo estuve también leyendo bastante porque pues me llamó la atención. Y me cayó bien el señor James Stewart. Que un año como que hizo una película, eso fue como terrible, el peor año de su vida porque hizo nomás una película. Entonces se habla también de la dinámica, que hoy por ejemplo, hoy por hoy es todo lo contrario, ¿no? Que ahorita es muy chistoso porque tenemos Pedro Pascal que sale en todo. eh, entonces Y eso es es raro como exactamente tener a rarísimo un tener actor en 4 o 5 películas al mismo al tiempo. tiempo y en eso en esa época literalmente la tenían que hacer. Y que aparte era un poco como funcionan los equipos de fútbol en esa época, ¿no? Los actores pertenecían a la productora y la productora hacía con ellos lo que les diera la gana. Ujú. Los grandes estudios. Entonces, bueno, también podemos ver un poco de cómo han cambiado los tiempos. Quiero dejar ahí entre paréntesis un par de cositas para que las hablemos cuando entremos a hablar de Vértigo. Y eh, comencemos por el principio. Pau, ¿quieres que Pero al cuente yo o principio del quieres film. contar tú? Uy, yo creo que yo cuento la de la ventana indiscreta porque Vértigo me parece más complicada de contar. Ok. Es más enredado, o sea, tiene muchas más cosas. En cambio, la ventana indiscreta es una premisa mucho más sencilla, Ujú. si se puede decir, porque a Vértigo toca ponerle bastante cuidado. No es que a la ventana indiscreta no le haya puesto cuidado, lo hice, pero Vértigo tiene un remesón de la conspiración, que fue para mí como un poco complicado comprender. Entonces, yo me voy a encargar de hacer el, eh, el resumen de La ventana indiscreta. La Bueno, Pau. premisa, de hecho, ya ha sido parodiada en Los Simpson, como Los Simpson han parodiado Y la en mitad de muchos la otros cultura pop. lados, ¿no? Ujú, es como muy famoso y pasa mucho con cosas de películas de Hitchcock, que muchas han sido parodiadas y por eso uno más o menos
como que tiene la idea de qué se trata la película. Entonces, en este caso, Bart se lesiona la pierna y está todo Vas el a contar verano. el capítulo de los Simpsons, me va a contar la película. Cuéntame la película primero, Paula. Eso lo hice a propósito. Bueno, la película se estrena en 1954, es una película de suspenso y misterio. Y como nosotros ya lo hemos visto en varias películas de Hitchcock, está basada en algo, ¿no? Entonces, en Ujú. este caso estaba basada en un relato del año 42 que se llama It Had to Be Murder, que es como tendría que ser asesinato, de Cornell Woolrich. Ujú. Y esta película pues está dirigida por Alfred Hitchcock. Es como un cuentico, Uh-huh. ¿no? Esto especialmente es un cuentico. Cuentico pequeño, corto. Y bueno, ya lo dijo Santi, está protagonizado por James Stewart y vuelve Grace Kelly, que como yo ya les conté en el episodio anterior, Grace Kelly fue la musa y la mujer, mejor dicho, que inspiró a Hitchcock a muchas de sus producciones, pero ella Una se de fue y tantas, luego ¿no? regresó. Pero la más importante, porque este proceso de transformar a las otras actrices en lo que él quería que fuesen, se parece mucho a Grace Kelly, como tienen que ser así, ¿no? Ella como que se ganó su corazón de alguna manera. Y como, bueno, ya les dijimos, esta historia es bastante conocida. Todo pasa en como en la vecindad del Chavo, en un lugar con bastantes ventanas, que siempre me parece curioso que casi todo el mundo tiene las ventanas de par en par abiertas, con las cortinas abiertas. Pero Pues eso obviamente, está ujú, justificado, ¿no? sí, lo justifican de una u otra forma, solo que para mí es como no es suficiente la justificación que le dan. O sea, Están en verano en una hora de calor. pero yo no tengo siempre mis ventanas abiertas Tú no vivías en en los el ver. 50, Pau. Actualmente Bueno, hay aire digamos, acondicionado y otras cosas. En esa época no existían ese para tipo de mí cosas. no es suficiente la justificación que le dan, pero para efectos de la trama, obviamente es muy importante que hayan ventanales donde se pueda ver todo lo que pasa en las Claro, es casas. una excusa. O sea, obviamente aquí estamos hablando de la suspensión de la incredulidad, ¿no? O Exactamente, sea, para que funcione, porque esta trama no funcionaría aparte, si no ¿sabes qué pasa? tuviésemos, Nosotros somos muy rolos, Paula. Y nosotros sea donde sea que estemos. culturalmente tenemos esto de privacidad, de cerrar, de que no se enteren. Lo estamos viendo muy desde esa lupa, siento yo. Sí, eso puede ser. O sea, yo no tengo mis ventanas abiertas y siempre tengo como cortinas y todo, pero puedo entender que acá las ventanas están abiertas y las cortinas están abiertas todo el tiempo. Una parte importante de la estética de la película es mostrar las ventanas, los colores, los decorados y qué hace cada persona en la ventana. El protagonista, como ya lo dijimos, es James Stewart, que ya lo habíamos tenido, Que y es él es Jeff. Jeff. Jeff Jeff es Jeffries. el protagonista, él es un periodista, bueno, sufrió un accidente y tiene su pierna eh, rota, entonces está con un yeso grande y en silla de ruedas, él casi no, pues no se puede mover y eso casi que lo estresa muchísimo y debido a eso él empieza a observar detenidamente qué hacen sus vecinos. Luego está el personaje de Grace Kelly, que se llama Lisa, que es la mujer abnegada, enamorada de Jeff, que se quiere casar con él, pero él como que no está listo para ese compromiso, a pesar de que ella es una mujer súper elegante, hermosa, distinguida, mejor dicho, yo estoy enamorada de sus outfits. Y, eh, Hitchcock y también. él tiene esa duda y él es súper passive aggressive con el tema, como que casi todo lo que le dice cuando están hablando siempre está relacionado con, no, pero mira, ellos están casados y se odian y cosas así, ese tipo de comentarios, ¿no? Luego tenemos a alguien súper importante que no lo vamos a ver como interactuando con ninguno de los personajes principales, pero es Lars Torvald, Thorwald. quien es el hombre del que está como sospechando Jeff que asesinó a su esposa. Entonces, toda la premisa de la película se trata en recolectar pistas porque Jeff empieza a ver comportamientos extraños en él, nota que la esposa ya no está
Entonces Y empieza a sospechar. la esposa de este vecino de Thorwald nos dan a entender que es discapacitada, o sea, ya no se puede mover tan fácilmente. Entonces, que el Y hecho de la que primera vez que la los... vemos está ahí encima de como en la cama, ¿no? Está ahí como Ujú. sentadita comiendo algo. Entonces el hecho de Ujú. que desaparezca, pues no, o sea, no es normal como que yo estoy aquí y mañana salgo a pasear y no vuelvo en una semana, ¿no? Es como, es raro que desaparezca. Totalmente, totalmente. Y Jeff está casi que todo el día sentado mirando a los vecinos. Entonces, claro que empieza a haber una sospecha grande de que él le hizo algo, o sea, Lars Thorwald le hizo algo a su esposa. Y tiene un amigo que es como un detective, un policía, vamos a llamarlo así, se llama Tom, y lo llama para decirle, oye Tom, siento que acá está pasando algo, siento que este hombre le pudo haber hecho algo a su esposa, pero Tom no está muy convencido porque nada, no hay como un indicio grande, importante que nos permita entender o eh, analizar y decir, ah, sí, es que él la asesinó. Entonces, la película se va desarrollando entre nosotros vamos descubriendo las pistas con Jeff y también es para nosotros, pues, la pregunta de si lo hizo, no lo hizo, qué es lo que pasa, que eso se va clarificando un poco más hacia el final de la película, porque ellos empiezan ya a interactuar con él, entonces le envían una carta y en esa nota le dicen como, sé lo que hiciste con ella, entonces el tipo como que se asusta, se comporta de manera extraña. Lisa entra en la habitación del tipo para tratar de encontrar el anillo de matrimonio de la mujer. Este hombre llega, la encuentra ahí, la ataca, pero bueno, menos mal que Jeff llamó a la policía. Y básicamente es como, esa es la premisa de la historia, o sea, no pasa más que eso, pero es súper interesante cómo lo van desarrollando y también cómo nosotros nos vamos dando cuenta de todo el embrollo y del misterio y nos da miedo después mirar por la ventana porque no sea que seamos testigos de un asesinato y no nos demos cuenta. Él no es testigo directo, ¿no? O sea, No. él lee las señales y eso lo lleva a deducir. Sí, o sea, si obviamente si él hubiera visto que este tipo mata a su esposa, pues se acaba la película. Justamente se desarrolla dentro del misterio de que no es del todo claro lo que ocurre. Y de hecho, esa es la parte que la hace interesante, ¿no? Que Ujú. nosotros también Claro, ahí es donde está el como suspenso. espectadores, no lo tenemos claro, entonces lo estamos descubriendo con él. Eso me pareció un buen plus de la Y película. que no es claro, digamos. A ver, esta es una película que ya tiene 70 años, pero pues sabemos que hay mucha gente que tal vez no la ha visto. No vamos a spoilear si sea al final sí o al final no. Que ese es el gran, sí, que es como lo que uno todo el tiempo está pensando, ay, ¿será que sí la...? Porque todo el tiempo están jugando con esta ambigüedad de que tal vez sí lo hizo o tal vez es simplemente paranoia de este man, ¿no? Yo quería hacer Ujú. un par de aclaraciones. Tú dices que él es periodista, específicamente él es fotógrafo, como fotógrafo de guerra, fotógrafo periodístico. Eso lo lleva a ser un tipo muy aventurero y también esa es para él la principal razón de no querer casarse con Lisa, ¿no? Porque Lisa es como la mujer perfecta, no es una coincidencia que sea Grace Kelly quien la interpreta, pero pues para él ella es una chica muy de alta sociedad y como muy fina y como que ella tiene una vida, nos dan a entender que ella trabaja como en publicidad de ropa y este tipo de cosas. Eh, y él es pues más o menos un aventurero a pesar de que pues está impedido en este momento con su escayola puesta. Siento que también es muy importante eso. Bueno, los 50 en esta época no tenemos televisión, entonces realmente el tipo no tiene nada que hacer y siendo como teniendo esta actividad periodística y siendo fotógrafo, pues es como muy avesado con el arte de mirar, digamos. Por eso es que es como el personaje perfecto, ¿no? De que todo el tiempo estamos viéndolo desde su perspectiva, ¿no? O sea, nosotros entendemos la historia porque él todo el tiempo está viéndola. Y desde del ojo, desde el lente de la cámara que él tiene, que eso es lo que me parece más interesante de toda la historia, y es que viene a ser como un personaje más, una herramienta para mostrarnos lo que está pasando. Muchas veces nos lo muestran, de hecho, con el círculo para ver a través de sus ojos. Y eso me parece un recurso fantástico para que uno conecte mucho más con lo que él está viendo en ese momento. Ahí hay tres miradas, ¿no? Porque por un lado, él al principio está mirando, es de puro chismoso, todo el tiempo está mirando qué pasa por las ventanas.
Luego, al principio, lo primero que hace es coger unos binoculares y al final es la cámara, que también es más, sería como la representación suya, ¿no? Y que de algún modo es la que le permite entrar más, pues, aquí se ve un poco en la imagen que tenemos nosotros de fondo, es una cámara que tiene estos lentes, no es un gran angular, sino lo opuesto, es un lente zoom de estos que tienen un lente larguísimo, que son justamente para eso. Eh, Algo que también llama mucho la atención es el entorno, ¿no? O sea, esta película al final vuelve otra vez a lo mismo y que quiero también recordar cuando hablemos de Vértigo, y es que si te das cuenta, las películas que nosotros hemos visto, la gran mayoría son películas eh, encajonadas, de nuevo, casi teatrales, ¿no? Todo ocurre en un mismo espacio. En este caso, nosotros siempre estamos desde la perspectiva de Jeff. Entonces, como Jeff no puede moverse, no puede salir de su casa, nosotros no podemos movernos ni salir de la casa, lo que hace que la película ocurre ahí, en ese patio, en ese gran patio que él está viendo. Y hay unos personajes muy específicos, ¿no? Entonces, está primero él, el observador, el voyeurista. Esta película hace mucho énfasis en el tema del voyeurismo, que el tipo todo el tiempo está mirando. De hecho, hay otro personaje que es, si no estoy mal, es Estela, que es como La, la enfermera slash la enfermera. masajista, Ujú. que todo el mundo está diciendo, se va a meter en problemas, eso es ilegal, lo que usted está haciendo está mal, no sé qué, sí sé cuándo, como la mirada de... O sea, él está rompiendo con esta idea de justamente lo que tú hablabas de la privacidad, ¿no? Eh, Está esta otra pareja casada de hace tiempo, consolidada, que es Thorwald y la esposa. Está la pareja del perrito, ¿no? Que a mí me parecía muy curioso al principio que ellos duermen, o sea, imagínate el calor que hacía que ellos dormían en el balcón. Con el colchón. Está la pareja de los recién casados, que es muy chistoso. A mí esa pareja me pareció muy chistosa porque muestran cuando llegan al principio que les entregan el apartamento y ellos, el vendedor, pues el casero, digamos, se va y ellos se dan un pico y el man de pronto cierra la persiana. Es la única que todo el tiempo está cerrada. Eventualmente el tipo sale, como que sale a tomar aire y siempre es como Harry y él vuelve a cerrar. Ya sabemos qué están haciendo. Una pareja recién casada. Están esos. Y después hay otros personajes que son la bailarina, ¿no? Que ya todo el tiempo está haciendo muecas y es también como el El personaje, sex symbol de el sex la... symbol también, ajá. La Miss Lonely Heart, que es esta señora como ya de mediana edad que está sola, que de hecho tiene una escena muy triste en la que recibe a un invitado que no existe y como que se pone a tomar, o sea que la vieja está mal, pero Mal. re mal. Y hay otro Sí. que es el compositor de piano, ¿no? Que Eh, está que también es, tocando medio mal. ajá, solitario, y que el man todo el tiempo tiene como fiestas y cosas y no sé Que de qué. hecho ahí es de donde ahí sale el cameo de Hitchcock, Ujú, que él de está esa en un momento, ventana. está como arreglándole un reloj, entonces aparece Hitchcock. Mm. Eh, Bueno, pero ¿a ti qué te Leyendo, pareció? perdón, quiero hacer este comentario. Leyendo me enteré, me di cuenta que a pesar de que, digamos, el gran clímax de la película y todo gira en torno de si asesinó o no a su esposa este vecino, Ujú. realmente el tema de la película, el interés de la película tiene que ver justamente con el conflicto de el amor, ¿no? Entonces es las etapas del amor. Entonces, el Ah, conflicto, el gran conflicto de nuestro protagonista, de nuestro personaje es, no me quiero casar, esta muchacha está loca por casarse conmigo y es como esa pugna que tienen entre ellos. y uno no lo entiende por qué se quiere casar con él si es re fastidioso, re raro ese man. Porque es James Stewart. Y los personajes, entonces todos estos otros personajes son los diferentes procesos, ¿no? Entonces es la pareja recién casada, la pareja de muchos años hastiada, la pareja que tienen sus hijos, pues entre comillas sus hijos, o sea, los que no pueden tener hijos, que Tienen representan un perro. al perrito, que es como su hijo. Ah, bueno, está Mm. este otro personaje de la escultora, ¿no? Que también es una señora como solitaria, mayor. Y los dos solteros, que al final, pequeño spoiler, terminan juntos. Esto igual es una historia como re secundaria, no es realmente tan importante. Entonces todo tiene como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Me preguntaste qué me pareció. A mí me gustó mucho. Me encantó. Y esta película tiene algo que de lo que Hitchcock es
se la pasa dando cátedra y catequesis, incluso podríamos decir, que es algo que de hecho se cuestiona cuando hablamos de Rope, ¿no? Que recordemos que Rope es casi que una obra de teatro, se hace en plano secuencia, entonces casi no había montaje. Esto es todo lo contrario, porque esta película depende absoluta y completamente del montaje. Ujú. Porque, de nuevo, nuestro protagonista literalmente lo que se la pasa haciendo toda la película es mirando por la ventana. Entonces era muy Sí. chistoso porque el man todo el tiempo estaba como, era como plano de él haciendo caras, algo que está viendo, algo que está, todo el tiempo era entre esto. Aquí hay una cosa que a uno le enseñan desde que entra a la universidad, cuando empieza a tomar clases de edición y de montaje, que es el famoso efecto Kuleshov. ¿Conoces el efecto Kuleshov, Pau? El que se desvanece, no. No. El efecto Kuleshov es un efecto básicamente de montaje. Entonces tú tienes a un personaje, en este caso imagínate a James Stewart, y entonces tienes un plano de James Stewart que está mirando por la ventana. Siguiente plano nos muestran lo que se entiende que él está mirando. Supongamos era una imagen del perrito. Entonces, nos muestran a James Stewart, nos muestran al perrito y nos muestran otra vez a James Stewart que sonríe. Entonces, todo en el público decimos, ay, tan tierno James Stewart, le gustan los perritos. Pero si tienes los mismos dos planos, plano de James Stewart mirando y muestran a la bailarina que está semidesnuda porque ya está a la mitad de la película semidesnuda, y luego Ujú. muestran otra vez el plano de James Stewart sonriendo, entonces ya no es un tipo tierno, ahora es un tipo, Es un pervertido. es un pervertido, exactamente. Ese es el efecto Kuleshov. Mediante el montaje tú cambias la percepción del que el público tiene del personaje, ¿cierto? Que esto hay videos de Hitchcock explicándolo. En la entrevista que hace con Truffaut también lo vuelve a mencionar. O sea, el tipo le encantaba el efecto Kuleshov. Básicamente es lo que se la pasó haciendo todo su cine. Eh, entonces, aquí en esta película se destaca un montón. Pues eso es lo que sostiene todo, ¿no? Sostiene el suspenso de la película y sostiene la historia. Si no, sería muy aburrido ver a Stewart ahí sentado James Stewart. mirando. Claro, sí, es curioso también. O sea, la película tiene un montón de elementos. Ya dijimos que es una película de nuevo. No sé teatral, porque yo pensaba, bueno, esta historia la pones en un teatro, ¿cómo haces? Porque la Mm. película de nuevo depende mucho de primeros planos, de reacciones. Realmente las actuaciones, sin decir que son malas, son muy para adentro, ¿no? Porque todo el tiempo es qué reacción tiene él con respecto a lo que ve y lo que no ve. Ujú. Eh, Sí. Yo no diría que es algo teatral, pero sí volvemos al minimalismo con las locaciones, ¿no? al espacio completamente encajonado. Eh, bueno, ellos empiezan a jugar esta relación que se empieza a desarrollar con este vecino, ¿no? Como en el tipo misterioso, que no es misterioso, que se llega como un poco a su pico en, aquí se voy a tirar un pequeño spoiler, en que hay un momento en que el perrito aparece muerto, ¿cierto? Entonces, Esa escena es súper fuerte porque además muestran ahí el cadáver y todo. Ay, no. sí, yo le puse atención y dije, ¿será que estos fueron tan desgraciados? Y mostraban y se veía como un peluche todo feo. Sí, claro, sí, sí. O sea, se Suponemos nota que es que es fake, fake, pero de pero todas maneras es obviamente es triste. re triste. Porque aparte, este vecino misterioso, él tiene como sus flores, ¿no? Y él como que siempre está jugando con las flores, o sea, pues jugando, trabajando con las flores y eso. Y el perrito, los dueños lo bajan en una canastica. Ellos están en un piso de arriba, lo bajan en una canastica y el perrito se la pasa escarbando entre las flores, que nos da a entender también que hay algo ahí raro. Justamente en el momento en que aparece el perro, sí, el que aparece el perro muerto, que la dueña hace como un discurso a todo, que es el único momento en el que de algún modo todos los vecinos se conectan, como que se relacionan, se interactúan, digamos. Ujú. Es este momento en que ella dice que por qué no somos buenos vecinos, por qué no nos preocupamos por los demás. Bueno, una cosa ahí como medio moralista. Medio El único pato. que no sale, digamos, el único que no reacciona porque ya pega un grito ¡ah! Cuando encuentra a su perrito,
es este Sí. vecino misterioso que aparte está muy chévere la forma como lo muestran, ¿no? Que tiene las luces completamente apagadas y solo es la luz del cigarro. Ujú. Que eso da miedo, ¿no? Pues ayuda Ay, no. justamente a desarrollar todo el elemento todos el desarrollo de personaje de este tipo. Sí, Eh, no sé, a mí me gustó mucho. Yo la disfruté un a montón. mí también. Creo que era una de Ujú. las grandes pendientes justamente por lo que tú dices, ¿no? Esta película es tan de la cultura pop que está llenísima de referencias, o sea, todo el tiempo hay referencias culturales a esta película, la imagen de James Stewart con la pata enyesada y su cámara o con unos binoculares es como muy referenciada, entonces la tenía pendiente, Y ya la sacamos adelante. entonces vale mucho la pena. La peli está en HBO, de las que nos ha tocado ver hasta ahora es la única que aparece en plataformas. Hay muchas que están en Amazon Prime, pero pues toca pagar y nosotros no vamos a andarle patrocinando las bodas en Venecia Sinvergüenzadas. a, A besos. al señor Besos. Entonces, también eso la es un poco más fácil de ver. Eh, no sé, Pau, tus comentarios mientras me acuerdo qué más quiero decir yo. No, a mí la película me parece que es bien interesante. Creo que maneja muy bien el suspenso que nos quieren dar. Hay momentos de mucha tensión, sobre todo cuando eh, ella va y interactúa con este hombre y Lisa está como yendo y le da la carta, entonces uno está todo el tiempo pendiente, ay, que no vaya a llegar. Creo que se desarrolla y va muy mucho al grano, no hay como una cosa súper lenta de dar la introducción de los personajes y eso, no, al contrario, creo que hay un tratamiento bastante bueno de la historia para que sea simplemente interesante y uno esté ahí como todo el tiempo conectado. Ay. Nadie se da cuenta, Paul. Entonces, la verdad, sí me gustó bastante, la disfruté mucho, me sentí muy, muy bien con la película y se me pasó el tiempo rapidísimo. Ujú. Lo que te digo, o sea, logran hacer una historia que no parece tan interesante, la logran hacer muy atrapante y uno está todo el tiempo como, uno lo que quiere es como descubrir a la parte de Jeff qué es lo que está pasando y si este hombre realmente lo hizo o no lo hizo. Entonces, eso me pareció chévere. Que aparte hay ratos en los que la película realmente te convence mucho, o sea, es curioso porque es como, bueno, tal vez sí, pero también hay cosas, hay momentos en que los ganchos, podríamos decir, son muy débiles, como que uno dice, no, este tipo se está volviendo loco y se está inventando un peliculón del aburrimiento en el que anda. Entonces, que la película todo el tiempo te esté jugando con las pistas y las falsas pistas, ¿no? Eh, es Y con lo que interesante. realmente está pasando, porque al principio yo sentía como, no, este tipo está ahí alucinando. Pero ya cuando Lisa así como que empieza a verse, porque esa es una escena además muy chistosa, Lisa está ahí que se lo come, le está dando picos y picos y todo, y este man lo único que habla es, no, del vecino que no se quede, del sí sé más. Y yo, pero señor, tiene a esta mujer ahí, no podría hacer mucho, pero colabórele A también. Grace Kelly, que en algún momento sería princesa. Grace Kelly, también. Sí. Tengo que prender el ventilador, pero yo te estoy escuchando. Ah, pero. Está haciendo mucho calor. Pero no hace sentido que las ventanas estén abiertas. Eh, sí, 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 no. Una de las cosas, y de hecho es algo que sí me llama la atención, ya enlazándolo un poco con la siguiente, que es Vértigo, y es que realmente, otra vez hablando del tema montaje, que sé que recuerdo cuando yo vi la película sobre Hitchcock, eh, que más o menos es sobre la realización de Psicosis. Una de las preocupaciones en algún momento de la película es que la película no tiene ritmo. Y entonces Hitchcock está como re en crisis por eso. Eh, lo importante que es el tema del ritmo, lo que tú dices, una película
Poco a poco las películas se nos han hecho más largas, ¿no? La primera película duraba 1 hora, que era más normal en el cine tradicional. Después 1 hora y 20, 1 hora, ta, ta, ta. Ya esta última, Vértigo, ya dura Unas más de 50. 2 horas. Exactamente. Y sin embargo, lo que tú dices, no se sienten tanto, pasan rápido. Porque el tema del ritmo está muy bien hecho. Que a mí me llama mucho la atención. Vértigo ya es una película mucho más pausada, ¿no? Eh, Mucho más contenida en muchas cosas, en muchas escenas. Exactamente, entonces, Hay un erotismo también importante que no habíamos uff, visto todavía explorar. Vértigo está llenísima de metáforas y de cosas. Eh, sí, no sé, en este momento no sé, creo que ya boté todos los datos que me aprendí de La Ventana Indiscreta. A mí me gustó mucho. Véansela, véanse la Estuvo película. nominada, espérame, tema de los premios. Eh, Awards and Nominations. Estuvo nominada, si no estoy mal, a varios premios. Muchas cosas que no se ganó. Entonces, Grace Kelly se ganó el premio a Mejor Actriz en el National Board of Review Awards. Grace Kelly también se ganó el premio a Mejor Actriz en los New York Film CC Awards. Y Alfred Hitchcock tuvo la particularidad de que casi no se ganó nada, ¿no? De hecho, es una de las historias que él nunca ganó un Oscar como tal. Le dieron después un Oscar honorífico. Y lo nominaron 80,000 veces. Pero nunca se ganó nada, que es como la gran Locura, paradoja, locura ¿no? curiosa. Porque pues no solamente es él, Scorsese por muchos años se demoró un montón y Yo creo que todo también esto. es el tipo de películas que hacía. Pero no, o sea, literalmente el tipo era yo siento que el man era el directorzazo de Hollywood, o sea, tampoco era que él fuera muy independiente, el tipo era re de No, no, no es, industria. no es por independiente, sino por el género de películas. Todo lo que es suspenso, thriller, terror en Hollywood, en los Oscars, siempre lo han menospreciado un poco. Entonces no sé si eso hubiese tenido que ver con la decisión de no darle un Oscar nunca, porque hay peliculazas, o sea, esta película, de las que hemos visto, la que más me ha gustado es Rope, Yo no sé, pero, ahorita tengo dificultades porque a mí todas me han gustado harto. pero la Eh, otra que vimos, la de Dial M for Murder, también me pareció Re buena. muy buena. Yo creo O que sea, todas están buenas, pero digamos en mi ranking de las que más me ha gustado. no, en general todas, a mí estas dos últimas me han gustado también bastante. Quizá Extraños en el tren ha sido la más floja, sin contar la primera que pues fue estaba Su ópera todavía prima. aprendiendo, o sea que de hecho el mismo Hitchcock dice que esa película como que no cuenta, como que era más el tutorial, estoy aprendiendo a hacer cine. Eh, la primera Y película aún que así tiene cosas interesantes esa La película. primera O sea, película que dicen que es Hitchcock es una que se llama The Lodger, todavía en la época muda, que ya empieza a verse el estilo de Hitchcock, los elementos de Hitchcock como una exploración más artística. Estas ujú. primeras era él literalmente haciendo curso, como probando prueba y error, como aprendiendo a ser director. Probando lo que ya se había visto un poco, pero también, porque es que además no hay que olvidar que Hitchcock innovó un montón. Cosas que hoy en día son normales, Hitchcock las hace canon. De hecho, ahorita en Vértigo hay una cosa como re importante, que es un efecto visual que él hace. Entonces sí, Bueno, ¿queremos hablar de Vértigo? No sé, ¿tú quieres hablar de Vértigo? Sí, Siento de que este es el una. momento en que debo leer comentarios y estoy muy triste porque no tengo comentarios. No hay comentarios, pero esperemos que nos dejen mañana esos Mañana comentarios. salúdenos. Entiendo que Paula va a estar ocupada, por eso es que estamos haciéndolo hoy aquí. Pero yo Viajo mañana. voy a estar ahí mirando por los lados. No voy a estar viéndolo todo, pero poniéndole atención. Yo voy a decir otra cosa que tú mencionaste y se me olvidó. Ah, perdón. Tú dices que el tema de los premios Oscar, que thriller, suspenso y terror suelen ser como... eh, primero que todo, suelen relacionarse, como que se suele relacionar mucho con... como que es casi que lo mismo. Y sí,
por lo menos siento yo desde que era consciente del tema del cine, suspenso, terror, muchas veces estaban armadas, ¿no? De hecho, un elemento del terror viene a ser el suspenso, o pues digamos un terror más tradicional. Quizá hoy en día que se plantea una especie de terror muy distinto del que se hacía hace 10 15 años, eh, O es 100. diferente, pero el suspenso es un elemento del terror porque pues siempre estás a la expectativa de cuándo va a aparecer el monstruo, cuándo va a pasar algo o van a Ujú. matar a alguien. Justamente en este libro de Truffaut hablan de esta cuestión y es el mismo Hitchcock el que dice no necesariamente el suspenso en terror. De hecho, todas estas películas son re de suspenso. Hitchcock es el maestro del suspenso y sin embargo casi no ha habido cosas de terror. Hasta Vértigo hay ciertos elementos fantásticos que a mí me ponían incómodo de algún modo, o sea, como que te generan ahí cierta situación. Incomodidad. Pero no es necesariamente, Hitchcock de hecho no es terror. Quizá ya Psicosis está entrando, pero muy paralelamente, ¿no? Porque al final Psicosis es un policial, es una cosa distinta. Entonces sí, quería como Pero hacer da esa aclaración. miedito. Esa aclaración, pues sí, de hecho, Norman Bates, digamos que ya hoy en día es uno de los íconos del terror, ¿no? Tiene imágenes más fuertes, pero bueno, todavía no nos toca. La próxima semana conversaremos sobre Psicosis. Sobre eso. Pero sí quería hacer como esa aclaración que la hace el mismísimo Hitchcock al respecto de no necesariamente, o sea, a pesar de que el terror puede tener elementos de suspenso, no necesariamente el suspenso Es terror. es terror. Que además, eso es otra cosa que él menciona también en el libro, y es que muchas películas tienen lo que hoy en día se llama el plot twist, ¿no? Que es el elemento de sorpresa o que relacionado con el terror es lo que se llama el jumpscare, ¿no? Que es como ¡pum! Te pego un susto o que te muestro la sorpresa por algo. Y Hitchcock no solía trabajar con eso, de hecho él no le gustaba este tipo de elementos. Él te generaba una expectativa y ahí es donde que te aparecía el suspenso, ¿no? Eh, para él no era tan interesante que hubiera una sorpresa. De hecho, desarrollaremos Vértigo. Hay algo ahí que él de hecho cambia, porque de nuevo Vértigo también está basado en algo más. Eh, en el que se va a ver justamente cuáles eran sus intereses. Bueno, hablemos de Vértigo, porque ya estamos aquí tocando el tema sin tocarlo. Vamos. Ujú. ¿De qué se trata Vértigo y en qué año se estrena, Santi? Entonces, Vértigo es una película de 1958, está catalogada como un thriller psicológico. De nuevo protagonizada por James Stewart. Esta es una decisión que él mismo, que tú mencionabas, que tuvo como críticas mixtas. En ese momento Hitchcock lo que hace es cuestionar, yo no estoy de acuerdo y creo que a la mirada desde la perspectiva de hoy no coincido con eso, pero él cuestiona haber elegido a James Stewart. Ya en ese momento venían de haber trabajado en, si no estoy mal, 2 películas. Esta sería la tercera. Les faltaba hacer El hombre que sabía demasiado, que era un remake de otra Ujú. película que el tan mismo del mismo Hitchcock había hecho eh, en su etapa británica. Eh, entonces, protagonizada por James Stewart y una jovencísima Kim Novak, que va a ser el interés romántico. Inicialmente, él de hecho iba a ser, la protagonista era otra actriz que se llamaba Vera Miles, que también rubia modelo de la época. Ujú. De hecho, se llegaron a hacer pruebas, hicieron ensayos. Se dice que también en ese momento, pues Hitchcock estaba obsesionado con ella. Era como su musa del momento. Pero resulta que la vieja se embaraza y bailas. Entonces aparece Kim Novak. Y aquí otra vez se ve mucho cómo era la dinámica de los estudios en esta época, porque el estudio simplemente dice, bueno, tenemos esta actriz, trabaje con ella. O sea, no, hoy en día, muchas veces cuando se tiene un director de renombre, siempre es como la última palabra. Él es el que la escoge, él es el que decide, él es el que... Se puede ver que de hecho a Hitchcock mucho le imponían actores y eso Ujú. pues quizá un poco también sin justificar las cosas terribles que les haya hecho a sus actores y actrices, más que todo actrices que actores, eh, un poco también tiene sentido como ese tipo de relación, porque muchas veces no era que él Los las quisiera. quisiera o las escogiera. En este caso, Kim Novak se sabe que es una
Es una imposición. Bueno, al puro principio de la película nos muestran que el personaje de James Stewart, que se llama John, John Scotty. John Scotty. Ay, Dios. Se me pierden. Siempre me pierden los personajes, Paula. ¿Por qué? Bueno, le dicen Scotty. Él era un detective. Empieza en una persecución la película, que de hecho también me parece algo muy innovador para la época. O sea, no empieza como las clásicas que siempre es como van aquí, no sé qué. A ver, justamente lo que decíamos, esta película es muy distinta de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, todo muy de estudio. Obviamente, este patio del que hablábamos en La Ventana Indiscreta, en Rear Window, es un patio de estudio, o sea, se ve, a pesar de que se ve muy realista, Ujú. también hay cosas que uno se da cuenta que son fake. Eh, por el contrario, esta película, a pesar de que también tiene sus momentos y sus elementos muy de estudio, es una película que sale mucho, ¿no? Entonces, la película ocurre en San Francisco, uno todo el tiempo está viendo cosas de San Francisco que se notan que son reales, digamos, que es como exteriores reales. Eh, Ocurre que entonces él está en una persecución, él y un policía, digamos, porque pues él es detective, es De un policía de uniforme. uniforme, están persiguiendo a un ladrón, a un criminal por unos techos, de pronto brincan entre un edificio y otro y con tan mala suerte de que Scotty queda colgando de la cornisa y el otro policía por ayudarlo se cae Ay, y sí. se mata. Obviamente él lo ve. Nunca nos llegan a explicar cómo se salva. Yo quedé con eso de bueno, ¿y qué? Aparte porque él estaba colgado de las latas que se veían como rendebles. Eh, el caso es que de Se va a pronto, caer en cualquier momento. elipsis, James Stewart está bien, pero tiene estrés postraumático. Queda con acrofobia, que es miedo a las alturas, y vértigo, que es lo que le da nombre pues, a la película. Debido a eso, pues él tiene que retirarse antes de tiempo y entonces básicamente queda pensionado y desempleado, ¿no? Con mucho tiempo libre. Con muchísimo tiempo libre. Tiene como esta amiga artista con la que tienen ahí su flow. Sos De más. hecho, en algún momento mencionan que ellos estuvieron comprometidos, pero fue ella quien cortó la relación, entonces ahora simplemente son amigos. Él todo el tiempo está yendo y viniendo a encontrarse con ella. Eh, y bueno, él se reencuentra con un antiguo amigo del colegio que le dice que su esposa está rara. La esposa, justamente que es Kim Novak, le cuenta a su amigo que, según él mismo cree, está siendo poseída por un fantasma y que eso está haciendo pues que esté como tomando actitudes extrañas, hace cosas raras y tiene riesgo de que pase algo malo. Parafraseando básicamente que la vieja está intentando suicidarse. Le pide a Scotty que por favor la cuide, como que la investigue un poco como qué es lo que está pasando, porque el amigo no sabe nada. eh, Gaby. y de algún modo también eso pues ayude como a protegerla. Él pues empieza a perseguirla, que a mí me parece muy chistoso al principio. Yo ahí no podía creerlo porque él siempre está como a 2 metros. O sea, Y ella no se da cuenta. ella sale de un hotel, como un apartamento en el que vive. Y él la vigila, pero uno siempre ve que el tipo está a 2 metros de ella y ella ni por entera. Entonces es como la persigue todo el tiempo. Cuando está como en algún sitio, siempre está como ahí. Aparte que son sitios que están como re solos. Y es como, esta vieja como no se da cuenta que el man Que este man lo está siguiendo, sí, lleva está ahí todo el mirando día el cuadro detrás y de él ahí él. detrás. Eso me pareció muy chistoso, otra vez. Suspensión de la credulidad. Como diría, te lo resumo, vamos a penetrar en la ficción. ¿Sabes qué es lo curioso? Ay, Paula, qué Qué mal pensada curioso. usted. ¿Sabes qué es lo curioso? Que después eso se justifica con lo que pasa después. Sí, claro, claro, claro. Ya uno ya sabiendo eso, uno ya dice, ah, bueno, tiene sentido. Entonces,
En algún momento ella va a un sitio que no recuerdo bien cómo es el nombre, pero es básicamente debajo del puente de Golden Gate, este famoso puente de San Francisco, y de un momento a otro, ¡pum!, se tira. Ella, Así, de la nada. Y yo sí decía, pero ¿cómo se va a ahogar? aparte de que estaba así como... Sí. Eh, pues este man entra y la rescata. Cosas raras. La película tiene sus momentos extraños en que uno dice, como, ¿por qué toman estas decisiones, no? Resulta que él la rescata, ella como que se desmaya, se desvanece y después aparece en... Él la lleva a su casa, la de él, no la de ella. Como Ujú. ella estaba toda mojada porque se tiró al mar, a la bahía, Le entonces quitó la le ropa. quitó la ropa, entonces ya está durmiendo en pelotica, nos dan a entender, nos sugieren, en la cama de él, ¿no? Todo esto tiene justificaciones después, Paula. Eventualmente ella se levanta, dice que no tiene recuerdos de lo que ocurrió. Es como todo lo extraño, que ella está como en un espacio, en una especie de estado de fuga. Y esta tendencia suicida no termina de tener sentido. Nos explican, y pues nosotros lo vemos a lo largo de la investigación, que ella aparentemente es... Uy, Paula se está durmiendo. Aparentemente ella es descendiente de un personaje que se llama Carlota Valdés, que tuvo una historia trágica. De hecho, a mí me pareció chistoso cuando cuentan, bueno, no chistoso, curioso cuando cuentan la historia de ella, Es que chistoso, chistoso no era. porque es básicamente la leyenda de la Llorona. Bueno, Ujú. entre comillas, no es tan literal, pero más o menos, ¿no? Se casa con un hombre rico, el hombre rico en algún momento la expulsa y le quita a su hija, entonces ella está buscando a su hija y eventualmente este personaje, Carlota, se suicida, ¿no? Entonces, ella en este aparente estado de fuga va a visitar la tumba de Carlota, va a un conveniente museo en el cual hay un retrato de Carlota que tiene como un ramito de flores que aparte ella también fue a comprar y que lo estaba despetalando cuando se tiró al río, a la bahía, perdón. Que también es muy chistoso porque en algún momento él vuelve a donde su amiga y le dice como... ¿Sabes algo? O sea, conoces a alguien que sepa de historia, pero no de la historia oficial, como de historia, podríamos decir, como alternativa a estas cosas. Es como, ah, sí, obviamente sí. Y es como, Como por debajo de cuerda. van a donde un librero que es como, ah, sí, yo me sé esa historia de la señora X, pero pues me la sé de memoria. Detalles curiosos. Eh, Eventualmente esta señora se va, él va a hablar con su amigo, le cuenta todo lo que ha descubierto, el amigo le dice como, uy, sí, eso tiene sentido porque a mí me habían dicho que ella era descendiente y no sé qué, y sí sé cuándo. El Sin amigo embargo, desgraciado. sin embargo, yo también decía, bueno, ¿y el amigo qué? Porque aparte es como en algún momento mientras ella está en la casa lo llama y es como, ah, sí, ella está aquí, está en mi casa, está todo bien. Es como, ¿por qué? Empieza obviamente a haber tensión sexual entre ellos. Eh, Ajá, pero entre, hasta. entre Madeline, recordemos que eso es importante, la esposa se llamaba Madeline, ¿no? Ujú. Eventualmente ya vuelve después como a agradecerle a su casa, a buscarlo y entonces ella dice como, o sea, ella muy esposa de rico, literalmente no tiene nada que hacer, ni siquiera ser ama de casa, entonces se la pasa deambulando. Y él, pensionado, también está deambulando. Entonces, en un momento dice como, deambulemos juntos, porque, Juntos. ¿por qué no? Porque, ¿por qué no? Sí. Y es como, le está gusaneándole la esposa al amigo. Ajá, sí, porque además sin ningún remordimiento ni nada, Pero era sino muy que hay chistoso porque todo. el amigo tampoco como que le importaba, el amigo estaba re en otra. El caso es que, bueno, se enamoran, ¿no? Terminan en un... Ella después eventualmente le empieza a contar que sí, ella tiene estos sueños con este personaje y que está como de algún modo como teniendo especie de déjà vu, podríamos decir, sobre la vida, la trágica vida de su bisabuela, Ujú. eh, etcétera, etcétera. Eh, Va con un poquito de agua.
Pero yo te estoy escuchando. O sea, tienes que seguir hablando. Es que quería decir que ya que no estamos en vivo, aprovechas para ser más desordenada, Pablo. Claro. Bueno, resulta que eh, ella en algún momento revela que está como que en sus sueños ve un pueblo como antiguo español. Recordemos que toda la parte de California y San Francisco, pues estos eran, esto tiene un nombre, misiones mexicanas, españolas de la antigua colonia española y eventualmente de México, por eso es que tienen todos nombres en español. Entonces él se da cuenta que el pueblo que ella identifica es un antiguo pueblo cercano a la ciudad que se llama San Juan Bautista. Ujú. Entonces él dice como, claro, la mejor forma de tratar esto es llevarla al sitio que le causa todos estos traumas. Esto no es una mala idea para nada. Que eso también me pareció como, ok, el Resulta... premio a la peor idea de la... Resulta que entonces él la lleva, aquí la vieja se reconecta con todo, o sea, sí, como que reconecta con todas estas cosas. Y esto la impulsa, que ya lo sabíamos porque el esposo ya nos había dicho que ella iba a tener el impulso de suicidarse porque aparte tenía la misma edad de, eh, de su bisabuela cuando se suicidó, que increíblemente 26 años. Eh, Jovencita. jovencita pero muy señora de casa Un añito para estar en el club de los 27. de la época. Resulta que entonces ella tiene un impulso de ir hasta la punta de la iglesia, de estas iglesias tradicionales con la torre del campanario, y suicidarse, ¿no? Él, que en ese momento descubre la mala que fue su idea, decide ir tras ella y evitarlo, pero recordemos que él tenía acrofobia y vértigo. Entonces, no lo logra. eh, y No puedes es salvarla. finalmente ella se termina desviviendo, como dicen hoy en día. Que esa Eh, escena también es re chistosa, ¿no? Es como... son muy efectos de la época, ¿no? Siempre que mostraban los cuerpos cayendo era como, ay, qué cincuentero se ve esto. eh, hacen eventualmente como una especie de juicio, pero pues en el juicio todo es como, bueno, sí, ella tenía antecedentes, había intentado suicidarse, este hombre ya la había protegido, su esposo la había contratado para protegerla, pero pues debido a su discapacidad, entonces no pudo hacerlo. Bueno, hacen ahí como todo el desarrollo. No, pero el que está leyendo los cargos es bien rabón con el Stewart. Pero igual, o sea, al final es como, sí, sí, o sea, eres un pendejo, pero no Pero pasa nada. Y curiosamente el esposo también le dice como, ay, sí, qué vergüenza por ponerte en estas, me voy. que eso fue súper raro porque también le dijo como, no te tengo rencor o algo así. Me pareció como, Sí, 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 es como si sabes que te estaba quitando a tu mujer, ¿no? y, o sea, pudo haber hecho más por ella, Bueno, digo yo. esto lo estamos contando y criticando aquí abiertamente, pero no quiere decir que la película sea mala. No, 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 no. Resulta que hay un... Bueno, este tipo queda con una especie de estrés postraumático peor, que de hecho termina internado en un hospital psiquiátrico que su amiga va a Ujú. visitarlo. El tipo está en una especie de estado catatónico que ni siquiera puede hablar. Pasa un tiempo y bueno, eventualmente se recupera, pero el man está traumatizado porque todavía está obsesionado, subrayemos esta palabra, obsesionado con Madeleine, Madre mía. que ya no está. Entonces él todo el tiempo la está viendo en todos lados y la está buscando y la está mirando, hasta que eventualmente se encuentra con una chica sospechosamente parecida, y para algo, o sea, algo que no es creepy ni extraño para nadie, la persigue hasta su hotel y le dice como, hola, ¿puedo entrar? ¿Te pareces a alguien que conozco? eh, O sea, como cosas que jamás pasarían ahorita, como, sí, no, ¿qué? esto no quiere decir que sea irreal, lo que pasa es que es muy de su época. Ujú. Obviamente ella se Sí. pone súper incómoda y le dice que por favor váyase, señor, que me está poniendo incómodo. Pero pues James Stewart con sus encantos Con logra sus ojos convencerlo. azules. Logra convencerla de ir a cenar esa noche. Resulta que aquí es donde ocurre el gran plot twist de la película.
Pam, pam. Nos Pa, 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 enteramos que pam. Judy, que es el nombre de este personaje, no es demasiado parecida a Madeline, sino que es Madeline. Porque ocurrió que toda la historia de Carlota era una vil mentira. Tenía, o Ya sea, decíamos que está como remedio rebuscado. estaba basada en la realidad. O sea, sí existe esta Carlota, sí era ancestra de su mujer y todo esto. Pero pues ella no es, realmente no estaba loca, ella estaba jugando un papel. Resulta que este tipo, el amigo, quería matar a su esposa. Y entonces se inventaron junto con Judy, que curiosamente era muy parecida a su esposa, eh, todo un teatro así como re complejo. Que aquí es de hecho muy interesante porque otra vez volvemos a un concepto que Hitchcock ha desarrollado mucho y es otra vez la idea del crimen perfecto. Ujú. ¿No? Entonces, él había matado a su esposa. Resulta que cuando ella sube al campanario, él tira el cuerpo de la esposa real y se queda con Judy. Ellos justamente contaban con que la discapacidad de este tipo iba a hacer que él se diera cuenta de la muerte y que al ser tan traumático, resulta que cuando ella se muere, él se escapa. Como que la culpa hace que él se vaya, entonces nunca verifica que sea el mismo cuerpo ni nada. Y que de algún modo es lo que también hace que todos digan como, ah, sí, sí, ella se quería suicidar. Y es como, ah, sí, 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 él no tiene la culpa. Y pues obviamente el esposo iba a quedar completamente indemne. Eh, Todo esto no lo enteramos porque ella se sienta a escribir una carta Una carta para él, pero para después se él y arrepiente. luego se arrepiente. Y dice como, hay algo que no habíamos planeado y es que yo me iba a enamorar de ti. Entonces la vieja también está enamorada de él. Finalmente pues acepta salir con él y comienzan una relación y no sé qué, y sí sé cuándo. Pero Pero sin resulta, que él sepa, ¿no? Sin que él sepa de esta verdad él no, claro, él tan no se ha enterado, abrumadora. él no se entera de esto y ella sí, pues obviamente lo quiere estar con él, entonces como que de algún modo podría decirse que ambos son libres para empezar a vivir esta nueva vida. Pero resulta que este Ujú. tipo se le rayó la canica re duro. Y entonces se obsesiona en que esta muchacha que se parecía tanto a Madeline se convierta en Madeline. Ujú. Entonces empieza a buscarle ropa, que es como exactamente ese vestido que tenías el día que se murió. Esta chica es muy parecida, pero tiene el pelo castaño y Madeline es completamente rubia. Entonces él dice como tienes que, o sea, le impone todo. Ella todo el tiempo está diciendo, yo no quiero, por favor no lo hagas, no me vuelvas igual a tu ex. Y el man es como, el man Que además muerta. siempre le hace ojos de perrito. Y entonces ella termina accediendo. El Yo caso creo es que será que un código secreto para el sexo. se vuelve, no, esta Ujú. película, ya vamos a hablar del subtexto. Resulta que entonces ella termina cediendo a estas imposiciones extremadamente tóxicas. Eh, y básicamente se vuelve una fotocopia de Madeline. Sin Ujú. que él sepa que no son dos personas parecidas, sino que son la misma persona. Entonces, obviamente puede quedar igual porque es ella misma. Ujú. Eh, Finalmente ella accede a todas estas pretensiones extrañas. Que ya aquí el man se vuelve bastante Raro y pesado. O sea, posesivo. el man sí es como, uy, al principio cae muy bien, al final es como, uy, que denso amigo. Sí, o sea, Y era entonces muy raro. él decide, por eso es que habíamos subrayado la palabra obsesión. Bueno, al final logran como llegar a un punto de equilibrio cuando ella finalmente acepta convertirse en esta otra tipa, en la muerta. Madeleine. Pero comete un error y es que resulta que Carlota tenía un collar de diamantes una joyería muy especial, particular. Eh, y justo esta chica se quedó con él y le dio por ponérselo para salir a cenar y entonces ahí el tipo conectó Se da cuenta. como todos los puntos y entonces dice, ya no quiero ir a cenar, quiero que volvamos al pueblo. Y de nuevo siendo un tipo muy traumatizado le dice como, bueno, yo la vez pasada no pude rescatar a Madeline, pero ahora que tú eres igual a ella, puedo tener una segunda oportunidad de superar mis miedos Ujú. y salvarla.
Y entonces la empieza a empujar hacia el campanario. Y mientras están subiendo, pues la vieja está como, por favor, no hagas esto. Claro, no, es que está re raro. Pues no, Está re loco. O sea, el man ya aquí es como, uy, Dios, qué miedo este señor. Red flags por todos lados. uy, sí. Pero pues también en ese momento él revela que él entiende que ya se dio cuenta de que todo fue un arreglo, de que ella tenía algo que le dio, el otro amigo le dio dinero que justamente para deshacerse. Y él, pues finalmente llegan al campanario, entonces supera sus miedos. Eh, pero resulta que Taratata. aparece una monja de la oscuridad. Que si a mí también me aparece una monja en medio de la oscuridad, yo también me cago el susto. Y Judy se asusta, da un paso hacia atrás y también se muere. Y eso fue terrible, ¿cierto? Yo me sentí como, no, pero ¿por qué? Y aquí se acaba la película. Aquí él sale a mirar por el vacío, lo que da a entender que al final superó su miedo. Eh, pero, pues, la película al final de retrae. Que uno al final dice, bueno, si ya no tienen secretos, si ya no están juntos con nadie, no están casados, no están no sé qué, Porque no pueden. están juntos. Pero pues al mismo tiempo la película te está planteando que el tipo está loco. Entonces ya no es tan chévere que estén juntos porque el tipo es la... No, y ahorita después de eso va a quedar peor. Ajá, es como esta ambigüedad de pueden estar juntos pero no deberían estar juntos porque están locos. Exacto, exactamente. Eh, es un peliculón. Véanla, es mucho mejor de lo que yo la conté. Eh, A ver, la película está llena de un montón de elementos y de subtextos que ya más o menos hemos ido mencionando. Hay algo que a mí me llamó muchísimo más la atención y es que todo lo que tiene que ver con Madeline es verde. Ujú. Su carro es verde, al principio es la primera vez que aparece, es verde. Cuando aparece Judy, es verde también. Entonces el tema de los colores es muy fuerte. Eh, en el momento, pues todo este proceso en el que el man está intentando cambiar a Judy y convertirla en Madeline, ella vive en un hotel que tiene un letrero de neón gigante que hace que la habitación sea completamente verde. Y entonces en el momento en que ella se revela ya otra vez volviendo como cambiar completamente, eh, pues sale como un aura verde que básicamente la película, recordemos, se llama Vértigo, tiene como un subtítulo que era algo así como de Entre los Muertos. De hecho, está basada en una novela que en la entrevista con François Con Truffaut trufo. le dice el mismo Truffaut como esta novela la escribieron para que usted la adaptara. Entonces Exactamente, sí, sí. estaba hecha para que usted la escogiera y la adaptara. Y la novela también se llama así, De Entre los Muertos. Entonces hay toda una serie de subtextos y de sublimaciones. Básicamente, este tipo quiere volver a traer a Madeline de Entre los Muertos. Entonces el hecho de que ella la esté buscando, dicen que incluso en algún momento hay como una relación de necrofilia. Oh, God. Porque es lo que él un poco está buscando. Algo que me llama la atención es que dicen que también el tipo es, bueno, y que esto viene de la novela original. Esto Hitchcock al final no lo dice abiertamente, pero lo manejan en el subtexto. Y es que el man es impotente. No se le para. Y entonces hay una serie como que hay un montón de... Como si ustedes no entendían que es impotencia. Ahí está Santiago diciendo que no se le para el pipí. Aquí pensaba, no, yo no dije eso, Paula. Tú lo llevas mucho más allá. Entonces, hay una serie de subtemas que son muy curiosos que tienen que ver con el hecho de que el tipo no tiene la capacidad. Pero Eh, en qué momento viste eso? ¿En qué momento es que sale no es que tan fácil de ver. Eso yo lo leí, pero uno lo lee y le dice. Recuerdo mucho que cuando él la lleva a su casa después de que se ahoga, ella se va y luego regresa y le dice como no tenía tu dirección de correo, pero cuando vi la torre Coit, eh,
que literalmente es una torre que significa Coit. No sé si lo escuchan. Coit. Que de hecho es una torre real que existe en San Francisco. Eh, dice como me sirvió de pista y entonces dice como es la primera vez que eso me sirve de algo. Entonces es como la metáfora de que el falo le sirve de algo porque nunca le ha servido. Es algo así como rebuscado. O sea, yo Ay, no, qué tristeza. y hay, entre esos hay como varios códigos subtextuales. De nuevo, esto no lo vi yo, esto viene del libro y Hitchcock lo maneja muy paralelamente. El tema del Ujú. color verde, la necrofilia y pues básicamente el traer, como dice, traer a la mujer de entre los muertos. Ujú. Mencionaba yo que en el libro original todos nos... Pausa, Paula, hasta que se va a dormir, o sea, está aquí ya cabeceando para los que no están viendo. En el libro original resulta que nosotros nos enteramos de que Judy es la misma Madeleine al final, al mismo tiempo que... O sea, el lector se entera al mismo tiempo que se enteraría Scotty. Lo que sería un plot twist slash clímax, ¿cierto? Pero Hitchcock decide hacer ese cambio, que él mismo se lo cuenta a Truffaut en la entrevista, que él decide hacer ese cambio justo apenas conocemos a Judy, porque eso es lo que nos va a dar el suspenso. Ahí está otra vez el amo y el maestro del suspenso. Y que le queda Ujú. muy bien, en la película funciona porque entonces nosotros entendemos el miedo, porque no solamente es el hecho de que Judy se rehúsa a convertirse en Madeline, sino es el hecho de que ella sabe y no Que quiere ya es. volver a eso que ella es, ¿sí me entiendes? O Mm. sea, tiene varios niveles de perturbación, porque una cosa es que ya diga, este tipo me está convirtiendo en su ex, otra vez que llega, se está convirtiendo en su ex, que aparte también soy yo, y que me Sí, y está que como además está muerta, o sea, es que, arrastrando. Es que sí, la película se vuelve como re uf, oscura. sí, por eso es tan complicada también, o sea, por eso le cuesta a uno entrar en esa dinámica de todo lo que están contando. Ujú. Ay, me bloqueó la cámara. Ya volviste. Y entonces esta es una decisión que toma Hitchcock y que él la defiende a capa y espada y que a mí me parece que al final funciona bien. Hubiera funcionado también y hubiera también sido interesante si al final nos enteramos al final, pero pues obviamente sus intereses cinematográficos tenían más que ver Son con eso. distintos, claro. Ah. Eh, bueno, yo he hablado un montón, Pau. Habla tú. Es que te extendiste harto contando la película, pero Literalmente la no, o conté sea, toda. ajá. Bueno, la película tiene cosas y momentos bastante de ensoñamiento, ensoñación. Ujú, La forma en la que están pintados los cuadros y nos van mostrando a los personajes hay unas partes donde parece que estuviéramos soñando despiertos con los ojos abiertos. Eso me pareció interesante. Lo que les digo, hay un contraste grande entre Vértigo y las otras películas anteriores que habíamos visto de Hitchcock. No sé si en el futuro nos vayamos a encontrar con algo similar a esto, pero Vértigo ya tiene cosas bastante especiales dentro de lo que nos está contando y cómo nos está contando la historia. Es una película que empieza, claro, empieza con la persecución, pero esa parte es como la introducción a lo que nos va a pasar en toda la historia, pero empieza un poco más lenta, el ritmo se hace esperar para que uno entienda y de hecho uno cree, esto entonces es como una historia de amor, porque yo nunca le creo mucho lo del fantasma que la está poseyendo, que no sé qué, pero luego uno se da cuenta que es más una historia porque cuando uno ya se entera del plan, uno entiende lo macabro que es toda esta situación y cuando uno empieza a ver que este tipo está súper loco y todo el tiempo quiere que ella se vista igual, que actúe igual, que es una cosa súper rara, que de hecho Hitchcock lo hacía en la vida real con sus actrices para tratar de moldearlas y que se parecieran lo que más pudieran a las musas que él como que utilizaba. Y esta parte, o sea, eso me pareció como muy, muy extraño, muy perturbador, la forma como ellos dos se relacionan, ¿no? La forma en la que Judy, no siendo Madeleine, sino siendo Judy, se relaciona con él. Eso me pareció extraño, porque se aman, pero es un amor
que lo hace sentir a uno incómodo. Tóxico. Hoy en día ¿Cierto? Sí, diríamos es tóxico. Esa es relación está tóxico. muy mal en muchos sentidos. Ujú. Sí, esta peli, yo también justamente quería hacer ese comentario que ya lo habíamos un poco insinuado antes, y es el hecho de que es una película supremamente lenta y pausada, en contraste a lo que venimos viendo, ¿no? Ujú. Es diferente de las otras que vimos, es diferente a Rope, es diferente a Dial M for Murder, es diferente a La Ventana Strangers on a Indiscreta. Train. Ujú. Bueno, son tres, es otra cosa ahí como X. Eh, que son estas tres que es lo que decimos, casi todas son en una sola locación, son muy de un crimen que hay que resolver, ese tipo de cosas. Aquí obviamente siempre hay un factor detectivesco, pero lo que tú dices es una cosa mucho más. Aquí lo que decíamos, la película juega mucho más con elementos fantásticos justamente. Hay una escena que al principio es rarísima, que después obviamente tiene todo el sentido, y es en el momento en que ella llega a esta casa que es un hotel, eh, y entonces se mete a una habitación y él llega a hablar con la recepcionista, Dueña. y la dueña le dice, o sea, él la ve entrar, ve que el carro está ahí parqueado, y él entra y habla con ella, y la recepcionista dice, pero ella no vino hoy. Y él dice, pero pues yo la vi entrar. Luego lo llevan a la habitación y es como, no está, se desvaneció, literalmente como un fantasma. Que es también rarísimo porque uno dice, nos dijeron que el fantasma la tiene poseída, pero ella sigue siendo una persona real. Claro, claro, claro. Y eso a mí me parecía muy Que uno dice raro, o sea, como, yo ¿what? sé, con el fantasma así, ¿Qué está pasando? y Claro, que todos se lo creen tan fácil en la historia. Es como, sí, 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 ella la está poseyendo un fantasma. no, yo siento que lo plantean bien. O sea, cuando el esposo le cuenta eso, él le dice como, deberías llevar a tu esposa a un psiquiátrico. Y él le dice, sí, Ujú. yo sé que es raro lo que está pasando, pero pues mira, ocurre esto. O sea, como que de algún modo lo justifican, y siempre es el juego de la curiosidad, ¿no? Eh, Siempre es el juego de la curiosidad, que también es un elemento muy curioso. De hecho, volviendo a La Ventana Indiscreta, hay un momento en que él, entre comillas, en este personaje que es el supuesto asesino, va hasta el apartamento de Jeff y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a pedir? Y que Jeff no sabe qué decirle porque literalmente él no quiere nada. Él se metió en todo este embrollo que se mete de pura curiosidad, de puro sapo, De puro no tener nada que hacer, de pura de viejita puro chismosa. desocupado. Ajá. Entonces aquí otra vez es un poco también ese elemento de la curiosidad, ¿no? Yo entiendo Curiosidad que mató al gato. exactamente. Y pues bueno, también es ahí como un dato curioso y una conexión, que es el mismo actor. No, no tendría que significar nada, pero pues un poco juega a este mismo rol que le impone hacer Hitchcock. Aparte, y esto es algo que ya hablan, pues, por qué la película triunfa o no triunfa en su momento. James Stewart tiene este carácter, esta pinta de ser un tipo bueno, como muy recto, como muy buena persona. Es más o menos la idea, aunque siempre es muy ambiguo en las otras películas también, ¿no? Recordemos que en Rope, James Stewart Ujú. o sea, es un tipazo, pero él mantiene ideas medio fachas. Ujú. Y más o menos fue el que inspiró a sus estudiantes a cometer el crimen que cometen. Eh, y aquí es, justamente juega con eso. Es un tipo que es muy respetable y que el tipo es súper carismático cuando está contándole toda su historia a su amiga en la segunda escena de la película. Se termina convirtiendo en este psicópata que se convierte Re- eventualmente. sí. Eh, Eso también choca mucho, y siento que eso también, bueno, de nuevo, Hitchcock lo justifica un poco más con la edad, porque aparte parece que la diferencia de edad entre él y Kim Novak, que era quien interpretaba el papel de Madeleine Es slash bastante Judy, grande. es muy amplio, entonces como que él consideraba que al final no es creíble. A mí no me parece que se note tanto, viéndolo desde la perspectiva distante. Quien sabe en ese momento hubiera notado o no notado. El tipo igual sí tiene aquí como sus medio canositos, al man se le notan los añitos. Pero Eh, igual, guau. sí, 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 ¿no? Uno les encuentra el gusto a todos sus viejitos, de los cuales ya el 80% están muertos. Fallecidos. Últimas cosas. Hitchcock se inventa un efecto que de hecho le llaman el efecto vértigo, que es que cuando él
o sea, lo que literalmente muestran cada vez que él tiene como esta crisis de vértigo, es que Ujú. muestran el vacío y como que se extiende, como que se estira la imagen, ¿no? Resulta que él se inventa un efecto que hasta entonces nunca se había hecho, eh, y es que combina un zoom in con, no, es un dolly in con un zoom out. Entonces tienes el zoom, que es el aumento automático que hace el lente de la cámara, y luego el dolly es cuando se mueve la cámara como en unos rielcitos, ¿no? Ujú. Entonces lo que se hacía era que se acercaba la imagen o sea, se acercaba la cámara con el dolly mientras se le hacía un zoom out a la imagen. Generalmente se mantenía en un punto focal que solía ser o el vacío de las escaleras o a veces se hacía como al rostro de un personaje y eso. Y eso pues genera obviamente un efecto Interesante. visual muy curioso que o sea, lo utiliza por primera vez Hitchcock en esta película y que eventualmente pues se convierte en un efecto muy, muy utilizado, ¿no? Ujú. Entonces de nuevo nuestro amigo Hitchcock eh, innovando. Hitchcock innovando. No quería obviamente dejar de mencionar, ya que hablamos de eso, justamente que esta película juega con todos estos elementos visuales. De hecho, hay momentos en que la película tiene alteración, o sea, hay un momento que incluso es una animación, ¿no? Cuando lo muestran a él cayendo, que se ve que es un dibujito, básicamente es una caricatura. Eso no lo habíamos visto hasta ahora en el cine de Hitchcock. De hecho, a mí me recordó incluso, porque esta película es previa a 2001, que esa escena de 2001, el final del 2001, que es un viaje lisérgico. Eh, No me la he visto. lo han explorado, hoy en día lo han hecho. ¿Te viste el abrazo de la serpiente? Claro, El final del no la abrazo de la vimos. serpiente es exactamente igual a Ah, 2001. ok. Esto es anterior, entonces me recuerda de hecho esta Dumbo. No sé si recuerdan Dumbo cuando tiene esta famosa escena de los elefantes rosados, que es una cosa re loca que nadie Re sabe loca, sí. porque la pusieron en una película para niños. Eh, bueno, más o menos es parecido. Y que raro, es distinto de lo que nosotros hemos visto de Hitchcock. Entonces, lo interesante y lo curioso de Vértigo, sin demeritar obviamente todas las películas que nos hemos visto han sido como re buenas, es que esta película es muy distinta de las demás. O sea, Ujú. estéticamente, técnicamente hace un montón de exploraciones y la película al final es muy, muy, muy diferente. Aunque siga siendo pues una adaptación y tenga el asesinato de la esposa de alguien, siempre Es tiene que muy ser una Hitchcock, mujer o sea, la secundaria. película no deja de ser Hitchcock, pero es diferente de Mm, lo que hemos visto hasta ahora. ujú. En Veremos, cuanto al ritmo, diría yo. Ujú. veremos qué va a pasar después. Bueno, ¿qué películas vamos a ver la próxima semana, Santi? Bueno, de hecho ya aquí estamos solo de para arriba vamos. Las tengo de hecho en mi mente. La siguiente es North by Northwest, Ujú. que si no estoy mal en español se llama eh, Perseguido por la muerte, algo así. Literalmente es un tipo que Todo están con muerte, todo con... persiguiendo todo el tiempo. Y la que yo probablemente consideraría la joya, la cereza del pastel, la joya de la corona, a pesar de que pasamos de ver La cumbre. vértigo. La próxima semana nos toca analizar psicosis. Ya hay hartas historias para contar. Invitados, probablemente habrá. Novedades, seguramente. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Paula. Yo estoy contenta de que estemos viendo estas películas porque la verdad están buenas todas. Así que bueno, no olviden que nos pueden seguir en No la he visto, la voy a ver en YouTube y No la he visto, raya el piso en Instagram. El episodio sale los martes en Spotify para que vayan y nos escuchen. Síganos, suscríbanse, denle like y los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. Saluditos. Chao, chao. Uh.